con toda la información que necesitas saber sobre este servicio que brindo. Ahora sí, te dejo con el video. Bienvenidos a Traders a la parte número 5 de la serie de videos Cómo encontrar un setup. A lo largo de toda esta serie de videos, lo que hemos hecho es básicamente mostrar cómo es posible encontrar un setup para cada día en distintos instrumentos, ¿ok? Lo hemos hecho en eurodólar, en libra dólar, en Aus dólar, en el oro, ¿ok? Para esta oportunidad lo voy a hacer en el DXY. Vamos a estudiar el DXY, pero no lo vamos a hacer tanto en un día específico, sino como ustedes pueden observar en sus pantallas, estoy en un gráfico diario porque lo que me interesa que vean es básicamente el desarrollo del price action en el índice del dólar, o en algunos brokers, el USDX, a lo largo de un año, ¿ok? Para esta presentación voy a traer algunas teorías publicadas de manera gratuita aquí en el canal de YouTube Acá Trading, como por ejemplo la teoría del Power of Three, la teoría precio-tiempo y la importancia que tiene que nosotros establezcamos puntos específicos dentro del price action. Estos puntos específicos puede ser la apertura de un order block, puede ser un fair value gap, puede ser un vacío de liquidez como tal, puede ser el punto de apertura de un periodo específico, el precio de apertura de un día, puede ser el precio de apertura semanal. Fíjense que para el día de hoy tengo preparada una plantilla dentro de este gráfico. Perfecto. Esta es la plantilla que he preparado para el día de hoy, de manera de que pueda reflejar, pueda mostrar cómo es que el precio ha tomado dirección a lo largo de este año, ¿ok? Aún a 2021. Fíjense en algo importante, como lo mencionaba, el precio de apertura va a ser un punto de referencia para nosotros para tomar decisiones y en base a lo que nosotros observemos cuando el precio retorne al punto de apertura de un periodo específico, en este caso estamos estudiando el año 2021 como tal, vamos a poder ver insights que nos van a permitir a nosotros considerar operar en la dirección que el precio ya ha tomado en el swing impulsivo anterior o en su defecto esperar que el precio vuelva a cruzar ese punto de apertura para cambiar de dirección. ¿De qué depende eso? Fíjense en algo importante, traders. Les he mencionado en videos, en lecciones anteriores, que es importante que nosotros no operemos, ¿ok? Bajo una estrategia, bajo conceptos subjetivos, ¿ok? Sino que nos enfoquemos en dónde el precio está tomando liquidez, donde el algoritmo está activando estas órdenes para llevárselas justamente a stop loss, que no son necesariamente nuestras órdenes, como en nuestro caso pertenecemos claramente al colectivo retail, pero no operamos como el colectivo retail debido a que somos minoristas, ¿ok? No tenemos miles de millones de dólares en nuestra billetera porque no somos un banco central, ¿ok? No somos una institución financiera con miles de millones de dólares, pero sí entendemos cómo estas instituciones manipulan el precio y de esa manera podemos operar a favor de, digamos, los movimientos que estas instituciones quieren crear para que éstas generen ganancias. Los mercados están creados para que el algoritmo de entrega de precio interbancario cree o genere eficiencia para el market maker, cree o genere eficiencia para el commercial o banco central, ¿de acuerdo? En este contexto, fíjense que además de ello, existen otros factores macroeconómicos que van a impactar en los movimientos del precio, como hablemos de inflación, hablemos del cambio de las tasas de interés, cambios de gobiernos, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se fijan estrictamente en lo que ha sucedido al comienzo del año y en base a lo que yo aprendí de mi mentor, es que es posible que nosotros proyectemos movimientos direccionales para determinados lapsos de este año, como lo que ustedes pueden observar a través de las líneas verticales que tienen frente a ustedes. He establecido en cada línea vertical, ¿ok? El punto inicial y el punto final de un trimestre específico. Es decir, que nosotros vamos a tener 4 periodos en el año en el que vamos a tener la expectativa de un cambio de dirección en el precio, un cambio tendencial. Y fíjense que si nosotros marcamos el primer trimestre, ¿ok? O estudiamos el primer trimestre del año 2021 en el DXY, lo que vamos a darnos cuenta es que en la medida en la que el precio cotizó por debajo del punto de apertura, ¿ok? De este periodo, en este caso, ahora vemos que fue el precio de apertura anual, ¿ok? Y fue respetado. A día de hoy, pues el precio expandido alcista muchísimo. Pero fíjense que en este primer periodo, primer lapso trimestral, lo que tuvimos fue el precio creando o validando un order block, ¿ok? Un bullish order block
debajo del precio de apertura del año. ¿Qué sucede? Si ustedes observan con detenimiento, el precio cruza, el punto de apertura anual, en este caso también del lapso trimestral, y tiende a respetar justamente el precio de apertura del año 2021, expande alcista. Tenemos la validación de un bullish proportion block, el precio retrocede al bullish proportion block, pero en este sentido, en este contexto, perdón, me deja equal lows. Claro, el precio continúa expandiendo porque la idea es buscar liquidez por encima de máximos de la curva de ventas anterior. Pero aquí lo que sucede es que en la medida en la que se activan esas órdenes, tienen que ser llevadas stop losses, así como se genera eficiencia por el market maker. Y véase que aquí tiene todo el sentido del mundo porque estamos en un gráfico diario. Ahora fíjense lo que sucede. Se crea este máximo o swing high y el precio comienza a expandir bajista. ¿Qué tenemos? Máximo, mínimo, pequeño retroceso. ¿Y cuál es la zona de liquidez expuesta que nos interesaría en este trimestre? Estos equal lows. Ahora, el precio retorna justamente al punto de apertura, de este lapso trimestral y también del lapso anual. ¿Y qué sucede? Fíjense en lo siguiente. Recapitaliza este bullish short block y expande alcista. Muchos de mis estudiantes saben que antes de que el precio neutralice un máximo o un mínimo, siempre se genera eficiencia a través de la formación de determinados patrones de liquidez expuesta. Estos patrones de liquidez expuestos son, o en su forma, se pueden identificar como equal highs o equal lows, O puede ser un máximo más bajo que el anterior, o puede ser un mínimo más alto que el anterior. En este caso, fíjense cómo acá tenemos equal lows y el precio busca justamente neutralizar esos equal lows. Aquí el retail trader lo que hace es trazar una línea de tendencia, así. Y cuando ve que el precio llega en el presente allí, empieza a colocar sus órdenes en largo, sus órdenes en compra, ¿de acuerdo? Cuando el precio está positivo, él dice, oh, mi línea de tendencia funcionó espectacularmente. Pero fíjense que yo no enseño, a operar bajo estos conceptos. No es así como a mí me lo enseñaron, tampoco me lo inventé yo y eso lo tengo que aclarar. Todo lo que ustedes observan de mí, todo lo que ustedes escuchan de mí, yo lo aprendí de Michael Hudson, de ICT, Inner Circle Trader. Y gracias a él es que pude entender cómo es que se generan estos movimientos del precio y cómo es que se buscan determinados niveles. Los mercados no son aleatorios, sino market maker no tendría la ventaja, o no existiría ni siquiera un factor que habilite que alguien tenga una ventaja, sobre los mercados. Esto no es un casino para nada, sino no habría forma de explicar cómo el precio tiende a respetar de manera muy, muy precisa y muy correcta conceptos de patrocinio institucional tan sencillos como un order block, ¿Y quién estableció este concepto? Michael Hudson. Antes de él, no hubo nadie que haya hablado de algún order block. Ahora fíjense, tenemos al precio retornando justamente a este bullish order block y expande en busca de ¿qué? Fíjense en algo importante. Yo acá tengo un primer máximo, un swing high, y acá tengo otro máximo, ¿Qué les mencioné? Que de esta manera se ingenia o se genera eficiencia. Mi máximo más bajo que el anterior y luego el precio va y ¡boom! Neutraliza el primer máximo y utiliza este better short block, que era un better short block, como un bullish mitigation block. El precio expande al en busca de la liquidez que tenemos por encima de este máximo también. Perfecto. ¿Por qué? Porque aquí hay traders en venta. Aquí hay traders en venta. Y aquí hubo traders en compra. Aquí hubo traders en compra. Se saca esos traders en compra y luego se saca esos traders en venta. Así es como se mueve el precio. La idea es que nosotros ingresemos justamente cuando este retail trader o este fondo de inversión está saliendo en stop loss. Y para eso es importante que identifiquemos puntos de referencia institucional específicos, no zonas acá traders, porque el precio no se mueve porque exista una zona de oferta y demanda y tal, no se mueve porque hayan patrones de vela o figuritas como los armónicos o indicadores y demás. El market maker no se basa en ese tipo de figuritas. Los mercados no se mueven como te lo dicen los libros. ¿Quién en su sano juicio te va a regalar un método, una estrategia, para que tú ganes dinero? Tú crees, piensa un poco. El market maker no va a poner su estrategia o su modo de operar
dentro de un libro para que tú le quites su dinero. Nadie en su sano juicio regalaría su dinero regalaría o publicaría una manera de que le quiten su dinero. ¿Se me entiende? Por eso es importante que empecemos a desarrollar nuestro propio criterio de interpretación y no hagamos caso, ¿ok?, a lo que escuchamos en internet, en muchos vídeos de YouTube, ¿ok?, con información basura. No, que desarrollemos nuestro propio criterio, que desarrollemos nuestra propia capacidad de interpretación. ¿Perfecto? Ni siquiera me hagas caso a mí, ¿ok? Ni siquiera me hagas caso a mí. Ve a tus gráficos, ¿ok? Por un momento, saca toda la información que hayas aprendido de tu mente hasta ahora y analiza el gráfico y fíjate en dónde se forman los máximos, en dónde se forman los mínimos. ¿Qué sucede cuando el precio rompe un máximo? ¿Por qué el precio cuando rompió ese máximo revirtió? ¿Y por qué el precio cuando rompió ese máximo continuó siendo alcista? ¿Qué sucedió antes de que se rompiera ese máximo para que el precio continuara alcista? ¿Qué sucede cuando se rompe un mínimo? ¿Qué pasa si se rompe un mínimo y luego el precio crea una reversión? ¿Y qué pasó antes de que el precio neutralizara ese mínimo para crear esa reversión? Estudia eso, empieza por allí. Desarrolla tu propio criterio de interpretación para que puedas tomar tus decisiones basados en tus mismos o propios fundamentos. Lo que yo estoy haciendo a través de esta presentación, a través de este video que está publicado aquí en YouTube, es simplemente darte las bases para que tú tengas un análisis mucho más panorámico, mucho más holístico, ¿ok? De las pequeñas cosas que podrías observar. Y si quieres aprender más de esto, o de esta manera, que no me la inventé yo, también la aprendí de alguien más, puedes contactarte conmigo a través de los enlaces o canales habilitados en la descripción de este video. También te voy a colocar aquí en la pantalla el número de WhatsApp y el correo electrónico al cual te vas a comunicar en el caso de que desees continuar estudiando. Fíjate entonces que luego de la neutralización de este mínimo tenemos, boom, el precio quemando este máximo donde existe liquidez claramente, ¿ok? Fíjate en algo importante, en algo interesante. El precio ahora utiliza esta vela bajista, que fue un bearish order block. Todo el mundo está colocando sus ventas en ese bearish order block, ¿verdad? Pero no están entendiendo que el precio ha llegado a un bullish order block, ha ingeniado liquidez principalmente neutralizando máximo, luego mínimos, y ahora lo que tocaría es, boom, ir a por un máximo, ¿correcto? ¿Qué sucede entonces? Es lo que vemos, neutralización de un máximo anterior, pequeño retroceso hacia este bullish mitigation block y nuevamente la expansión alcista. Boom. ¿Hacia la qué? Hacia la neutralización de este máximo más reciente. Se termina el trimestre acá, traders, y tengan en consideración que cada trimestre vamos a tener la posibilidad de un cambio tendencial, ¿ok? Un cambio en la estructura, un cambio en el flujo de órdenes. Pero esto no quiere decir que sí o sí vayan a haber reversiones, que sí o sí vayan a haber expansiones que continúen con la dirección previa del precio, o que sí o sí vaya a haber un retroceso. Cada trimestre vamos a tener un tipo de movimiento direccional. El precio puede continuar en la dirección previa, el precio puede retroceder o puede revertir totalmente, como también van a existir periodos en los que el precio crea o genera consolidaciones. Ténganlo en consideración. Fíjense que en el segundo trimestre del año 2021, luego de formado el máximo, ok, de ese primer trimestre, tuvimos al precio descendiendo. ¿En busca de qué? ¿De qué estamos hablando en esta presentación? Estamos hablando de liquidez, estamos hablando de que el precio busca justamente neutralizar a traders que en el caso del primer trimestre están en compras. Y fíjense cómo por debajo de estos mínimos hay sell side liquidity, sell stops, boom. Sell side liquidity, sell stops. Reutilización del nivel, el precio continúa expandiendo nuevamente en neutralización de este mínimo. Sell side liquidity, sell stops. Pequeño retroceso y fíjense cómo el precio continúa, ok, hasta llegar a esta zona. ¿Qué hay aquí? Aquí que tenemos acá, traders. Si cambiamos por un momento un gráfico de líneas, quiero que se fijen en algo importante, en algo interesante. Tenemos como primer punto insight referencial la apertura del año. Como segundo insight, ok, referencial, tenemos este bullish short block. Y además tenemos este mínimo. ¿Qué se está creando ahí acá, traders? Se está creando un mínimo más bajo que el anterior. ¿Se fijan? Ok. Y además tenemos la apertura anual ejerciendo
soporte, ¿ok? Es importante que tengan esto en consideración. Ahora bien, no solamente tenemos eso, sino que el precio llega inclusive a rellenar con cuerpos de vela la mecha que dejó aquí. Es decir, en términos sencillos, el precio está recapitalizando ahora el bullish order block que se creó por debajo de la apertura anual, pero en este caso llegando con cuerpos de vela. Está introduciéndose en él, se está tomando la liquidez que existe dentro de ese bullish order block para volver a crear una nueva expansión al sistema, que es justamente lo que vemos que sucede. Ahora, dentro de este periodo, fíjense, nosotros tuvimos consolidación. Pero ¿qué tenemos allí? Tenemos mínimo, ok, lo voy a marcar así, tenemos mínimo y tenemos máximo, ok. Si ustedes se fijan aquí, acá traders, tenemos mínimo y tenemos máximo, tenemos un retroceso, ¿hacia dónde? Hacia otro bullish short block, hacia otra vela bajista que constituye un bullish short block. ¿Qué sucede luego? El precio expande. Ahora tenemos este mínimo, ok, tenemos este mínimo y ahora tenemos este máximo. ¿Qué vemos ahora? Que el precio retrocede hacia otro bullish fair block, a la vela bajista que se ha formado justamente en el precio referencial, en la apertura anual, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede? Ya no tenemos o ya no vemos cierres de vela por debajo de ese precio de apertura anual. Sino fíjense que en cuanto el precio en esta vela que ustedes observan, y voy a hacer aquí un pequeño acercamiento. Si ustedes se fijan en esta vela, en cuanto el precio toca la apertura anual, ¡boom!, crea un rechazo. Ahora, ¿qué tenemos? Fíjense en las siguientes reacciones del precio. Tenemos acá otro bullish short block, el precio expande alcista, ¿ok? Esta sería una forma en cómo nosotros podemos anticipar este tipo de movimientos. Es muy sencillo, ¿ok? No se tienen que complicar la vida trazando todos los niveles que se encuentran en su camino, porque ese es un error común de amateur trader, que cuando recién comienzas empiezas a marcar todos los niveles porque crees que los order blocks son mágicos o porque crees que un nivel óptimo de entrada es mágico y empiezas a operar 50% de order blocks y crees que son puntos de entrada mágicos y cuando estás en positivo proteges tu operación y luego te das cuenta que te tocó break even y que la operación fue en la dirección contraria y no entiendes por qué. La idea es que en la medida en la que tú desarrolles comprensión del por qué suceden las cosas, vas a tener o vas a desarrollar más experiencia, ¿ok? Y vas a estar mucho más preparado para esperar determinadas cosas. ¿A qué me refiero? A que cuando, por ejemplo, entres en una operación en compra en un order block que no necesariamente va a crear una siguiente neutralización, te vas a salir del mercado en un precio específico. Y de la misma manera, cuando ingreses en un order block que sí es importante, que sí es relevante y lo he mencionado, ok, dentro de esta serie de videos, ¿cuál es el tipo de order block que sí utilizamos, ok, que sí validamos? Lo he mencionado de manera pasajera, encuéntrenlo en alguno de los videos de esta serie de cómo encontrar un setup, pero sí existe un order block que es de relevancia, que es de importancia, ¿ok? Y que se puede utilizar para la colocación de nuestras órdenes, ¿ok? Y que evidentemente estos setups tengan alta probabilidad. ¿Qué sucede ahora? Fíjense entonces cómo nosotros tenemos este trimestre básicamente retornando toda la expansión bajista que se creó al principio de este. Sucede que luego de que se neutralizan estos mínimos, luego de que se rellena la mecha, luego de que se neutraliza este mínimo y que en gráfico de líneas también vemos lo mismo, luego de que se recapitaliza este bullish short block con cuerpos de vela, ahora sí podemos ver la expansión alcista. Perfecto. Esta información la utilizamos de manera inversa para aquellos pares de divisa que tengan al dólar como divisa contra y o una divisa extranjera como divisa base. Por ejemplo, podemos operar para este primer trimestre alcista en el dólar, podríamos haber operado ventas en eurodólar, en libra dólar, en aussie dólar o australiano dólar o en kiwi dólar o en neozelandés dólar. Podríamos haber operado compras en el CAD o el USD CAD. Podríamos haber operado compras en dólar yen, siempre y cuando identifiquemos puntos específicos dentro del price action que nos permitan ir a favor de este movimiento direccional trimestral. ¿Qué hubiésemos podido operar en el segundo trimestre del 2021? Hubiésemos podido operar trades en compra, ¿ok? ¿En qué? En pares como euro dólar, libra dólar, australiano dólar, neozelandés dólar. Hubiésemos podido operar ventas en el Swiss o el dólar franco. Claro, luego de que se neutraliza con cuerpos de vela este mínimo anterior, fíjense la potencia con la que el precio sale disparado.
A eso me refiero a traders, es lo mismo que vimos aquí. Una vez que se neutralizan estos equal lows, el precio sale con potencia, ok, disparado hacia arriba. Y tienen una lección aquí en YouTube Acá Trading sobre cómo identificar y cómo anticipar movimientos explosivos. No es una lección o no es un tema del que no haya hablado y del que evidentemente no vayan a entender. ¿Qué tenemos en el tercer trimestre, perdón, de este año 2021? Algo que les enseño muchísimo y les inculco muchísimo a mis estudiantes y es que el precio no tiene que retroceder a un nivel óptimo de entrada para darte el setup, para darte la operación. Muchos traders están haciendo esto, traders, y no entienden por qué, simplemente lo hacen porque sí, y están esperando el precio en el nivel óptimo de entrada para entrar mágicamente en él, y no funciona así. Quiero que se fijen en un insight bastante importante. En un swing alcista, observen las velas bajistas y cómo crean reacción. Velas bajistas, expansión alcista. Vela bajista, expansión alcista. Esas velas bajistas constituyen dentro de un overall bias alcista o dentro de una curva de compras nuestros bullish short blocks. Y nosotros podemos perfectamente utilizar estas zonas o estas velas siempre que se creen, fíjense, como este mínimo. Neutraliza el mínimo anterior, expande y se utiliza este bullish short block. ¡Boom! ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un concepto de mitigación, fíjense. Tenemos bearish short block, ok, violado. Y luego, este movimiento que crea la violación de este bearish short block, con esta vela bajista se convierte nuevamente en nuestro bullish short block. ¿Cómo nosotros entonces hubiésemos podido encontrar setups, ok, en otros pares de divisas? Porque evidentemente no operamos el DXY, operamos pares de divisas como el euro dólar, el CAD, USD CAD, libra dólar, el cable, Aussie dólar, Kiwi dólar, dólar yen o el Swissy o el dólar franco, ok, utilizamos la información de estos activos que son nuestros principales recursos de comparación para tomar decisiones en pares de divisas habilitados. En este caso, fíjense entonces que nosotros podemos utilizar la información que encontramos en el DXY para compararla con otros activos, como por ejemplo en este caso estoy mostrando el euro dólar, y cómo podemos, ok, ir encontrando swings de precio simétrico, ¿ok? Que tengan correlación. Fíjense que acá nosotros teníamos, ¿ok? En principio, un bullish short block, que sería la combinación de estas dos velas bajistas, ¿ok? Que constituyen nuestro bullish short block. Si nosotros combinamos en este caso estas tres velas alcistas, también constituirían nuestro bearish short block en el caso de euro dólar. Si nos fijamos en la vela anterior, tenemos un bullish breaker, que también sirve, ¿ok? Como un nivel de referencia. Y esta vela bajista también constituye nuestro bearish breaker. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos esto? Cuando nosotros establecemos ese nivel. Fíjense, tenemos entonces el precio en primera instancia respetando este nivel, ¿ok? Que para este caso sería nuestro breaker validado. Y acá también, fíjense cómo aquí el precio en primera instancia en el DXY crea este mínimo. Tenemos entonces una primera reacción allí, expansión alcista, validación de este bullish short block, expansión alcista, es sencillo acá traders. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí respeto de este bearish breaker, expansión bajista, validación del bearish proportion block y el precio respeta el bearish proportion block y continúa expandiendo bajista. ¿Ok? Neutralizando los mínimos más recientes. ¿Qué sucede luego? Fíjense que cuando se crea este mínimo, tenemos una congruencia, ¿ok? En la formación de un máximo en euro dólar. Es decir, que ahora el precio está neutralizando los traders que están en corto en cada uno de estos máximos. ¡Boom! Adiós a todos estos traders. Y de la misma forma en el DXY o en el índice del dólar, tenemos al precio neutralizando a todos los traders que han colocado sus trades en compra. ¿Recuerdan la línea de tendencia fantasma que había aquí? De la misma forma vamos a encontrar esa relación en euro-dólar. ¿Y qué tenemos o qué tuvimos entonces en el primer trimestre del año para el índice del dólar y para euro-dólar? Movimientos perfectamente relacionados. ¿Ok? Neutralización de máximos, neutralización de mínimos, movimiento direccional bajista en euro-dólar y movimiento direccional alcista en el DXY. Ahora veamos el segundo trimestre. ¿Qué tenemos en el segundo trimestre? Tenemos la formación de la expansión bajista en el DXY,
que favorece una expansión alcista en eurodólar. Fíjense aquí en este movimiento, tenemos un bullish order block y cuando el precio se introduce por dentro del cuerpo de ese bullish order block, fíjense la reacción. Fíjense lo que sucede acá, traders. El precio se introduce en esta vela diaria dentro del cuerpo del bullish order block y expande alcista, ¿sí? Y no retrocede esa cantidad de pips o esa cantidad, o ese porcentaje que nosotros esperaríamos que sea un nivel óptimo de entrada o un OTE. No, porque dentro de cada uno de estos días nosotros vamos a encontrar el setup en temporalidad menor y podemos afinar nuestra vista para hacer ello. ¿Qué tenemos? Expansión alcista, y fíjense que en este caso en el DXY tenemos formación de swing low y acá tenemos formación de swing high. Fíjense si nosotros retrocedemos un poco, mismo comportamiento. En el caso del DXY, el precio rellena esta mecha, ¿okay?, con cuerpos, pero evidentemente los cuerpos representan la neutralización como tal de los mínimos, ¿okay?, anteriores. En el caso de euro dólar, el precio también rellena esta mecha, ¿ok? Está correlacionada negativamente con el DXY, por eso vemos movimientos contrarios. Si cambiamos a un gráfico de líneas en euro dólar, también vamos a ver la neutralización del máximo anterior. ¿Ok? Esto genera o crea congruencia en los movimientos. Por lo tanto, es muy factible asumir que acá vamos a tener una reversión. Simplemente utilizaríamos el order block que se forma en el swing high, ¿ok? Y colocaríamos trades en corto a favor de ese movimiento direccional. Fíjense, tenemos primer bearish order block, boom. Respeto ese bearish order block, expansión bajista. Tenemos bearish proportion block, retroceso al bearish proportion block, boom, expansión bajista. ¿Qué se busca aquí? Neutralizar los mínimos de la curva de compras anterior y aquí neutralizar los máximos de la curva de ventas anterior. Se termina este segundo trimestre del año y ahora podemos pasar al tercer trimestre. Muy bien. Si ustedes se fijan en algo muy interesante dentro de este gráfico, es que vamos a tener una correlación negativa, como ya lo mencioné. Necesitamos observar los mismos movimientos, pero en sentido contrario. En este caso, euro dólar está muy correlacionado de manera contraria, de manera negativa con el índice del dólar. Y en este caso yo estoy marcando el bullish order block del 29 de julio. En euro dólar, ese bullish order block sería un bearish order block el mismo día. Fíjense qué sucede, traders. En este caso, tenemos el precio introduciéndose dentro del cuerpo de este bearish order block y expandiendo bajista. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Aquí, por criterio de interpretación, y esto también ustedes lo van a desarrollar, fíjense en lo siguiente. Yo voy a establecer entonces el bearish order block aquí y voy a darme cuenta en un gráfico de líneas cómo el precio se ha introducido en él, pero no ha creado un máximo más alto que el anterior. Si bien a simple vista sí son igual highs, pero esto no quiere decir que luego el precio vaya a neutralizarlos, ¿ok? También, por criterio de interpretación, en algunos contextos eso no siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque lo que va a prevalecer, porque la prioridad va a ser que el precio continúe con el flujo de órdenes institucionales previo, ¿ok? Entonces, aquí no necesariamente se ha de neutralizar estos equal highs, porque en la formación de este máximo, el precio ya neutralizó un máximo anterior. ¿Ok? El precio ya neutralizó un máximo anterior. Y si se rompiera este mínimo tal y como se hizo, entonces tendríamos potenciales o continuaríamos viendo potenciales expansiones bajistas. ¿Sí? Ese sería el criterio que desarrollaríamos entonces. Ahora véase lo siguiente. En el caso del DXY, el precio también no crea un mínimo más bajo que el anterior. Pero este mínimo neutraliza el mínimo anterior. Y ese mínimo neutraliza el mínimo anterior. ¿Se fijan entonces que cómo las neutralizaciones cobran sentido? Además, este movimiento está llegando hasta este bullish order block. Y en este caso, cuando el precio se introduce dentro del cuerpo de este primer bearish order block, lo que tenemos es lo siguiente, la formación de un siguiente bearish order block. Y fíjense las reacciones, ¿ok?, que tenemos a continuación. Tenemos esta reacción y el precio expandiendo bajista. Esas son las cosas que debemos observar y que constituyen contextos de alta probabilidad, porque si profundizamos en temporalidad a temporalidad menor, y esto ustedes lo tienen perfectamente
explicado en los videos anteriores de esta misma serie, se van a dar cuenta lo sencillo que es encontrar el setup. Pero ¿cómo es que se van a dar cuenta de ello? No colocando sus indicadores, no buscando un patrón de vela, no identificando una figura chartista, ni un armónico, ni una zona de fertilidad. No, no. Utilicen los conceptos que tienen en las lecciones previas de cómo encontrar un setup. Parte uno, parte 2, parte 3, parte 4. Estudien esos videos y profundicen en temporalidad. Los setups no se dan de la misma forma todos los días, ¿ok? Van a haber ocasiones en las que el contexto va a ser similar, pero no igual. Es importante que entiendan que si bien el algoritmo mueve o tiende a generar movimientos repetitivos dentro del price action, los contextos van a variar. No siempre vamos a encontrar el mismo tipo de neutralización. No siempre vamos a darnos cuenta cómo el precio neutraliza máximos o mínimos con cuerpos de vela o con mechas, ¿sí me entienden? La interpretación para cada uno de estos contextos va a variar. ¿De qué depende? De estudio, ¿ok? Necesitan dedicarle tiempo a esto si realmente quieren alcanzar el objetivo de vivir de esto, de dedicarse al 100% a esto. Y si tu intención no es dedicarte al 100% en esto, entonces ¿cuánto tiempo le tienes que dedicar para por lo menos tener resultados? Piensa un momento. Si tú tienes una vocación, ¿ok? Si quieres ser médico, ¿ok? Quieres estudiar medicina en la universidad. Tú quieres ejercer como en algún momento como doctor, ¿ok? Tú tienes que prepararte. Pero tu meta o tu plan de vida no es estar 16 horas dentro de una clínica o de un hospital. Tú quieres trabajar 4 horas, pero para trabajar esas 4 horas, ¿cuánto tiempo tienes que estudiar? Esto es exactamente igual. Si quieres trabajar 2 horas, 3 horas al día haciendo trading y que esto solo constituya un ingreso adicional para ti, ¿cuántas horas tienes que estudiar? Plantéatelo. No es una carrera fácil, no es una decisión sencilla. Esto, si bien es una manera diferente de hacer dinero, no quiere decir que sea una manera más fácil de hacerlo ni menos agotadora, porque hay muchas personas afuera, ¿ok? En el mundo real, desgastándose físicamente por un sueldo seguro. Pero si tú estás decidiendo venir aquí y operar estos mercados de altísimo riesgo, tienes que considerar que tu desgaste no necesariamente ha de ser físico, sino vas a tener un desgaste mental y va a ser muchísimo más desgaste. ¿Por qué? Porque en este asunto, en este negocio, se ven implicadas mucho las emociones, ¿ok? Al principio. En la medida en la que tú controles eso, va a ser muchísimo más fácil desarrollarte como trader. Hay muchas cosas, principalmente psicológicas, que hay que superar. No todo es concepto, no todo es gráfico. Dentro de la mentoría de K-Trading, lo que yo hago es proporcionarle a mis estudiantes la información que ellos necesitan para que estén preparados, tanto mentalmente, ¿ok? Psicológicamente, como intelectualmente, para operar dentro de los mercados. Esto lo hacen bajo su propia responsabilidad, considerando que todo el material que reciben de K-Trading no constituye una sugerencia de inversión, sino que constituye material educativo, ¿ok? Con el fin de que expandan sus conocimientos en interpretación del price action. Y esta es la cartilla de mentoría anual que les comparto a cada una de las personas que se contactan conmigo, que incluye esta cartilla de mentoría anual. Incluye el mapa de material educativo que deben seguir aquellas personas que deseen o estén interesadas en ingresar a la mentoría anual de K-Trading. El servicio de K-Trading es un servicio anual. El costo o los costos que ustedes vean a continuación son anuales, ¿de acuerdo? No constituyen pagos mensuales ni pagos de membresía, no. También dentro de esta cartilla ustedes van a encontrar la información pertinente con respecto a horarios de las sesiones en vivo que se llevan a cabo, los beneficios que reciben los estudiantes, así como también el proceso de inscripción que constituye la firma de un contrato, aceptación de términos y condiciones y firma de un compromiso y acuerdo de confidencialidad que implica el no filtraje del contenido que ustedes reciben como estudiantes.
Finalmente, esta cartilla también incluye el temario anual general que se publica de manera detallada en el canal de Telegram, o ustedes pueden solicitármelo o requerírmelo a través de los enlaces habilitados en la descripción del video. Se pueden comunicar conmigo al WhatsApp, se pueden comunicar conmigo al correo electrónico que les he dejado previamente. Fíjense que en esta cartilla de presentación de mentoría anual están cada uno de los videos que se encuentran en una lista de reproducción denominada Trading Premier Course Forex Trading. Esta cartilla de presentación tiene el video, a la izquierda, y la pequeña descripción a la derecha de lo que ustedes van a encontrar dentro de él en el caso de que ya tengan conocimientos y únicamente deseen complementarlos. Cuando se ingresa a mentoría como tal, la primera lista de reproducción que se habilita es la lista de prementoría. ¿Cuál es esa lista de reproducción? Esta es la lista de reproducción de prementoría. Contiene 22 lecciones, y son alrededor de 27 horas de estudio que la CATrader tiene habilitadas para él, para su estricto uso personal y su estudio. ¿De acuerdo? Esta entonces es la primera lista según la cartilla de presentación de la mentoría anual. En cuanto a la información pertinente, las clases se llevan a cabo los martes y los jueves a las 10 de la noche, horario Nueva York, o UTC-5. La mentoría empezó el 23 de septiembre y va a culminar septiembre del 2022, pero se puede extender. ¿De qué depende esto? De la cantidad de contenido que yo decida actualizarles a mis ACATraders. Los ACATraders reciben un archivo PDF semanal, en el que se incluyen las anotaciones de las lecciones llevadas a cabo en vivo en la semana, como también pueden solicitar sesiones 1 a 1 de 30 minutos conmigo. Mi mentoría no es un curso en el que yo te provea de videos o un cursito de una semana, de un mes. Yo no creo en eso. Mi trabajo es preparar a la persona para que ésta pueda alcanzar sus objetivos en cuanto al trading, independientemente de si se quiere dedicar al 100% a esto o si de únicamente quiere tener el trading como una alternativa de ingresos adicionales. También el estudiante va a tener acceso a listas de reproducción privadas. ¿Cuáles son esas listas de reproducción privadas? La primera lista de reproducción privada es la de mentoría anual. En esta lista de reproducción se cargan todas y cada una de las lecciones llevadas a cabo durante la semana. En cada semana se llevan a cabo 2 lecciones, es decir, que si nosotros hacemos un cálculo matemático, es decir, que el año tiene alrededor de un poco más de 50 semanas, en el año son 100 lecciones, son 100 temas diferentes. El estudiante va a poder estudiar, valga la redundancia, el estudiante va a poder revisar estas lecciones, cada una, y va a poder estudiarlas. ¿Junto con qué? Junto con la siguiente lista de reproducción, que es la lista de reproducción de videos aplicativos. Esta lista de reproducción de videos aplicativos está relacionada con la lista anterior. Cada una de las lecciones de mentoría anual tiene un video aplicativo. Esto quiere decir que si son más de 100 lecciones durante el año y son más de 100 temas diferentes durante el año, vas a tener 100 videos adicionales habilitados para tu estudio y para tu preparación. Son más de 200 videos, más de 300 horas de estudio durante el año y adicionalmente, como lo he mencionado dentro de la cartilla que tienen ustedes aquí, también se habilitan archivos PDF de manera semanal. ¿Cuáles son esos archivos PDF, Ángel? Un archivo PDF es este. Están protegidos por contraseña y la contraseña únicamente las tienen los ACATraders. Esos son los archivos que ustedes van a contemplar en el caso de ingresar a mentoría. Los archivos PDF se envían de manera semanal con el fin de actualizar la información y refrescar, evidentemente, el conocimiento que adquieren los estudiantes durante cada semana. En estos archivos PDF, ustedes van a encontrar alrededor de unas 20 a 25 láminas de información. Es decir, que, por ejemplo, conceptos como liquidez, conceptos como liquidity bulls, conceptos como liquidity voids, van a estar dentro de estos archivos PDF. En definición, en contextualización, y además se les va a dejar actividades. Por ejemplo, cómo utilizar un Fair Value Gap como una zona de trabajo y cómo utilizar un Fair Value Gap como una zona objetivo. ¿De qué depende esto? Ahora, para el caso de la lista de reproducción de mentoría anual, cada semana de mentoría anual también se envía un documento PDF con alrededor de 20 a 25 láminas. Este sería un PDF correspondiente a mentoría anual enviado en una semana.
Si ustedes se fijan, la cantidad de diapositivas o láminas que tiene este documento PDF tiene alrededor de 57. Y sí, hay documentos que tienen muchas más láminas. Esto quiere decir que probablemente si tú multiplicas 50 semanas o poco más de 50 semanas por 25 láminas promedio, tienes básicamente una Biblia de información. Y si multiplicamos esto por 50 láminas, 50 por 50, tienes prácticamente dos Biblias de contenido. Mi mentor decía, si una mentoría, ok, si una preparación no te brinda más de 1000 páginas de conocimiento y de información, probablemente estés en el lugar incorrecto. Es como cuando vas a la universidad. En la universidad no solamente te entregan videos para que tú los veas. En la universidad te sugieren que vayas a leer cantidades de información en bibliotecas, cantidades de información que esté básicamente respaldada, ok, por investigaciones científicas en Internet, si es que lo haces por Internet. Esa es la idea de prepararte con Acá Trading. Mi prueba de congruencia para que ustedes ingresen a la mentoría es que yo no me voy a llenar de estudiantes, solamente voy a preparar a las personas que estén comprometidas con llegar a sus objetivos, independientemente de si tú eres un colega trader avanzado, por decirlo así, o con mucha experiencia, o si eres un trader o una persona que recién está comenzando en este negocio. Este documento también contiene los conceptos, ¿ok? Tiene ejemplos, tiene actividades, ¿ok? Que tú vas a poder desarrollar en tus propios gráficos, ¿ok? Y que luego a solicitud tuya en sesiones 1 a 1 conmigo vas a poder básicamente disipar cualquier duda que tengas. Este es una weekly notes, yo le denomino weekly notes enviadas porque son básicamente anotaciones enviadas de manera semanal del primer mes. Si vamos a una weekly notes enviada, por ejemplo, del segundo mes, vamos a ver lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Esta es una weekly note enviada en el segundo mes correspondiente a la lección 2 y 3 del segundo mes. Aquí es cuando yo les enseñé a mis estudiantes a construir setups de bajo riesgo y les mostré un modelo de capitalización mensual recomendada. Fíjense que esta lámina también tiene 56, o perdón, fíjense que este documento también tiene 56 láminas de contenido y de información. Y la información no es cualquier tipo de información. No es algo que tú recibirías pagando un cursito de una semana, ¿ok? Es información que yo les proporciono a mis estudiantes para que ellos puedan estar totalmente preparados para la toma de decisiones dentro del mercado. Si regresamos a la cartilla de presentación de la mentoría anual, el proceso de inscripción es sencillo y te tienes que comunicar conmigo a los enlaces, ¿ok? Que están en la descripción del video. El proceso de inscripción es la firma de un contrato, aceptación de términos y condiciones y también la firma de un NDA y o acuerdo de confidencialidad. El proceso de inscripción en cuanto a medios de pago, están habilitados todos los medios de pago habidos y por haber. Puedes realizar tus pagos mediante cripto, mediante Skrill, mediante PayPal y o para Latinoamérica. Puedes inclusive hacer estos pagos a través de transferencia bancaria. En cuanto a las facilidades de pago, a día de hoy y solo hasta el 15 de enero voy a ofrecer el congelamiento de la mentoría o del precio de la mentoría en $580 que pueden ser divididos hasta en 4 cuotas. La mentoría como tal va a actualizarse. Esta actualización yo la voy a dar principalmente por el canal de Telegram y el costo va a ascender a $1,200. ¿Ok? No es un costo reembolsable debido a que tú aceptas los términos y condiciones que lees antes de ingresar a la mentoría. ¿Qué pasa cuando tú divides tus pagos? El contenido que se te envía es restringido, como por ejemplo los archivos PDF. Al ser documentos susceptibles de filtraje, se te envían únicamente cuando has completado el pago total de la mentoría. También se te restringen las sesiones 1 a 1 conmigo. Por lo demás, los enlaces de invitación a las reuniones en vivo, ¿ok? Y las listas como prementoría y el material de prementoría sí se te habilita para que tú vayas estudiándolo, ¿ok? La habilitación del contenido es paulatina, es gradual, conforme tú realices tus pagos. Si tú te atrasas en el pago, porque estos pagos son mensuales, son 4 cuotas mensuales, si tú te atrasas en el pago, el contenido se te restringe hasta que realices el abono de las cuotas, ¿ok? Que tienes pendientes.
El temario anual general está publicado en esta cartilla, la puedes solicitar a mi correo electrónico o la puedes solicitar a mi WhatsApp que está justamente en la descripción del video. Con toda la información que te acabo de proveer, espero que te contactes conmigo. Recuerda que puedes hacerme cualquier tipo de consulta, no necesariamente sobre cómo ingresar a mi mentoría, porque yo estoy dispuesto y abierto a responder cualquier tipo de mensaje, sea cualquier consulta con respecto a una operación que perdiste, con respecto a cómo gestionar una cuenta, con respecto a qué videos ver del canal para que tengas una idea de por dónde empezar. Yo voy a responder con muchísimo gusto cada una de esas consultas que ustedes me hagan. Por mi parte, esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en una siguiente presentación.